Hola a todos mis seguidores, bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende Español Literatura con Yanquiel. Hoy vamos a tratar un tema que debido a que el idioma es un sistema vivo y cambiante y que por supuesto los estudios de la nueva gramática también están en función de esos cambios, hoy este tema está quizás suscitando algunas polémicas, quizás en la manera de explicarlo, quizás porque resulta también un poco ambiguo, un poco novedoso. Pues yo les traigo una explicación muy sencilla, tanto para los docentes, para que los docentes lo puedan impartir de la forma más sencilla posible y por supuesto los alumnos lo puedan entender. Y se trata de las clases de palabras. Hoy vamos a hablar del artículo principalmente. Y el tema plantea una interrogante. El artículo, morfema o determinante del sustantivo, que es como hoy se le está denominando a esta clase de palabras que, al igual que las demás, es una clase de palabra independiente. De ahí que hoy se abogue porque sea un determinante. ¿Qué características tiene como determinante? ¿Por qué lo llamamos así? ¿Por qué ya no un morfema constitutivo del sustantivo? Son algunas de las explicaciones que estaré brindando hoy. El criterio que tradicionalmente se ha seguido en la enseñanza al abordar esta clase de palabras ha favorecido la idea de que se considere el artículo como un morfema de género y número reclamado por el sustantivo, aunque no fundido en él. Eso es lo que siempre hemos enseñado, que el artículo está separado del sustantivo, pero al acompañarlo es parte de él porque constituye un morfema de género y número. Pero ¿qué ocurre? Y de ahí que se le dé esta nueva denominación, se le dé este carácter independiente, que muchos sustantivos presentes en refranes u obras literarias rehúsan la presencia del artículo. Por ejemplo, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. El sustantivo árbol por sí solo es capaz de expresar el género y el número, el género masculino y el número singular. Asimismo ocurre con este segundo ejemplo que dice amor es ser camino y ser escala, con el sustantivo amor. No necesitan el artículo para expresar su género y su número. Asimismo ocurre en algunos nombres propios o en los nombres propios. Cuando digo, por ejemplo, Virgilio no es griego, pero Homero sí, evidentemente Virgilio es un sustantivo propio que se le atribuye a una persona que pertenece, por supuesto, al género masculino. Estos sustantivos ya particularizan significados que denotan y no necesitan otra determinación. Asimismo ocurre con Homero. Por lo tanto, como les decía, no necesitan el artículo. Pero a menos que el contexto lo precise, según la situación comunicativa, yo puedo decir, el Virgilio del que me habla no lo hemos estudiado. ¿Para qué? Para particularizar más en ese Virgilio del que me estás hablando y no en todas las personas que se llaman Virgilio, o quizás en este Virgilio que no es griego o en otro. Bien, por lo tanto, aquí el artículo él es más preciso en cuanto a la denominación o a la alusión que se está haciendo a Virgilio. Vamos entonces a ver en este texto de Galiano cómo el artículo tiene y algunos pronombres tienen este carácter determinante independientemente de que acompañen al sustantivo. Fíjense. Dice este texto adaptado del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Mientras dura esta mala racha, se me caen las cosas de los bolsillos y de mi memoria. Pierdo llaves, lapiceras, documentos, nombres, caras, el dinero y algunas palabras. Precisamente, fíjense que aquí yo he destacado algunas clases de palabras. Está el artículo y están algunos pronombres. ¿Por qué hoy las academias siguen este otro criterio de no ver el artículo como un morfema, sino como un determinante del sustantivo?
porque los determinantes son estructuras que, como bien observan en el texto, acompañan al sustantivo precediéndolo y por extensión al sintagma nominal, porque esta mala racha es un... Y ayudan también a identificarlo en el contexto, es decir, establecen un límite de extensión y por lo tanto eso nos ayuda a identificarlo. Este comportamiento acerca del artículo a los pronombres, acerca el artículo a los pronombres demostrativos, a los pronombres posesivos y a los pronombres indefinidos cuando anteceden al sustantivo. Obsérvenlo aquí perfectamente cuando dice esta mala racha. Racha es el sustantivo, esta lo está precediendo, además de que está acompañado por un modificador que también tiene un valor pronominal porque está delante del sustantivo núcleo, que es mala, que es un adjetivo. Bien, esta tiene un carácter determinante, pero eso no significa que deje de ser un pronombre demostrativo en función adjetiva y que sea también un modificador que incide en el sustantivo racha. No ocurre así con el artículo las cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente no es un pronombre, es un artículo propiamente dicho. Así ocurre con los bolsillos y con el pronombre posesivo mi acompañando al sustantivo mi memoria. Bien, ocurre también así con el dinero, con este artículo el que acompaña al sustantivo dinero y con este pronombre indefinido que acompaña al sustantivo algunas palabras. Forman un grupo nominal y por supuesto tienen un carácter determinante, delimitan la extensión del grupo nominal en el contexto. Por lo tanto, podemos ir resumiendo de que los determinantes no solamente son los artículos, también son los pronombres. Dígase, los pronombres demostrativos, posesivos o indefinidos. Por ejemplo, el lápiz. Aquí evidentemente él es un artículo que acompaña el sustantivo lápiz. Lo determina. Este lápiz también tiene un carácter determinante porque no es cualquiera, es este. Como pronombre demostrativo marca una relación de distancia del sujeto al objeto, por lo tanto incide sobre él y tiene un carácter determinante también. Asimismo ocurre con mi, que es un pronombre posesivo, y con algún, que es indefinido. Independientemente de que son pronombres, al estar delante del sustantivo, lo determinan, lo precisan. Bien, perfectamente. Entonces, el artículo o el sistema del artículo está conformado por dos series. Los artículos determinados, el, la, lo, los y las, que hacen referencia a un sustantivo ya introducido en el discurso y por tanto identificable. Por ejemplo, el lápiz te va a gustar. Se supone que ya antes se haya presentado este lápiz. Bien, en el discurso, eso tenemos que verlo en un texto, evidentemente. O ocurre que adquiere un carácter genérico cuando, por ejemplo, el artículo el, en este caso dice, el hombre va camino de la vida que soñó. Aquí no se refiere a un hombre específico, sino al género humano. Por eso tiene un carácter determinante y es un artículo determinado porque hace mucha más precisión en el sustantivo sobre el cual incide. Perfectamente. Ahora bien, están también los artículos indeterminados, un, una, unos y unas, que introducen en el discurso un referente sustantivo no presentado antes. Por eso son indeterminados, porque en el discurso no están presentados con anterioridad. Ocurre todo lo contrario a lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, cuando digo te traje un lápiz, se hace innecesaria quizás su alusión en el contexto, al igual que cuando dice ella es sin duda una excelente abogada. No hay necesidad en el contexto de precisar quién es ella y quién ella, que es a su vez una excelente abogada. Por eso tiene un carácter indeterminado, porque no se hace alusión anteriormente a esta persona y en este caso, en el primero, al objeto que se menciona. Bien, ¿qué ocurre con un, una?
Que en ciertos usos podría confundirse el artículo indeterminado con las formas idénticas del pronombre numeral o del pronombre indefinido. Cuando esto ocurre, resulta insoslayable una interpretación contextualizada del mensaje. Recordemos que el contexto permite siempre despejar ambigüedades y establecer las distinciones que sean pertinentes. Por ejemplo, vino una señora a buscarte, no dijo su nombre. Aquí es un artículo indeterminado. ¿Por qué? Porque tiene un valor presentativo y no cabe por sustitución por un pronombre indefinido, porque no se trata de cierta o cualquier señora, sino de aquella. Observen, fíjense que aquí, en lugar de decir aquel, debe decir aquella, evidentemente. Aquella señora que específicamente estuvo preguntando por ti, aunque no se conociera su nombre. Por eso es indeterminado, porque no se precisa bien el nombre de esta persona con anterioridad. Perfectamente. Dice el otro ejemplo: tomé solo una jarra de cerveza, sin embargo había más. ¿Por qué aquí una es un pronombre numeral? Porque en este caso es evidente el carácter de una como pronombre numeral, pues en este contexto se opone a dos o tres. Esta idea queda reforzada por la presencia del adverbio solo como marca identificativa. Pudiera ser no más que, únicamente, tan solo, entre otras marcas que refuercen ese carácter numeral. Y por último dice: en una ocasión nos encontramos en la biblioteca, pero no la he vuelto a ver, o en una oportunidad. Bien, aquí es un pronombre indefinido, se puede sustituir por cierta, porque en este contexto oracional se acerca al pronombre, pronombre indefinido, porque no importa precisar el momento del encuentro. Fue una oportunidad cualquiera, equivale a decir en cierta ocasión. Fíjense, pero con todo, no siempre resultará tan sencillo decidir con absoluta exactitud el valor de la estructura. Lo adecuado será siempre tomar en cuenta el contexto, interpretar el mensaje a la luz de la situación concreta, hacer un buen análisis y poder sostener con argumentos la clasificación que sea más oportuna. Esto, por supuesto, lleva lectura, análisis, como bien les explicaba. Todo esto hay que verlo, por supuesto, en un texto para poder dilucidarlo mejor, perfectamente. Entonces el artículo, de acuerdo con todo lo que acaba de exponerse anteriormente, siempre precede al sustantivo, a diferencia de algunos pronombres como los demostrativos o los posesivos que pueden anteceder o suceder al sustantivo, porque yo puedo decir aquel libro o el libro aquel. Pero el artículo como determinante ocupa una posición prenominal, se escribe delante del nombre o sustantivo. Si yo digo aquel libro, ahí el pronombre demostrativo aquel es un determinante. Pero si yo digo el libro aquel, ya no es un determinante. ¿Por qué? Porque no está delante del sustantivo. Perfectamente. La inclusión del artículo entre las categorías de palabras tiene una fuerte sustentación, porque el artículo convierte al sustantivo en expresión referencial, lo identifica, lo especifica. Gato es la expresión de un significado genérico, pero el gato o un gato ya apuntan hacia un referente concreto del discurso. ¿Me hago entender? El artículo reduce la extensión de significado del sustantivo. Gato tiene una extensión prácticamente ilimitada, pero los gatos o unos gatos señalan a miembros particulares de la especie, lo que evidencia la reducción del significado de gato. El adelanta el género y el género y el número del sustantivo. Es particularmente útil para precisar el género de aquellos sustantivos que no lo reflejan en sus morfemas. Por ejemplo, el huésped y la huésped. Fíjense que no refleja el género en su morfema, el sustantivo huésped, quien lo da el artículo. Pero eso no significa que siga siendo un determinante y que sea independiente del sustantivo. O también para identificar el número, cuando la estructura formal del sustantivo no permite distinguirlo. La crisis y las crisis, fíjense, y el análisis y los análisis. Ahora quisiera precisar esto porque cómo queda dentro de la estructura del sintagma nominal, y estaba hablando al inicio de eso y lo puse en el ejemplo del texto de Galeano. Bueno, el artículo es el componente más externo del sintagma nominal. Fíjense, en este sintagma nominal, ¿qué dice? El hermoso gato de tu hermana. Él, ¿cómo quedaría en la estructura? Como un determinante.
Hermoso tiene un carácter pronominal también, porque es un adjetivo que está antecediendo al sustantivo gato, pero es un modificador, no deja de ser adjetivo. Gato es el núcleo, que es el sustantivo. Negro es el segundo modificador, que es un adjetivo, ¿verdad? Entonces, fíjense, faltó agregarlo aquí, pero vamos a precisarlo. Fíjense aquí que lo he escrito. Y de tu hermana es el tercer modificador, que es un complemento preposicional. No es un determinante, ¿por qué? Porque está después. Evidentemente, como usa una preposición, evidentemente tiene que estar después del sustantivo núcleo. En lógica correspondencia con esta visión, si el artículo es el componente más externo de un sintagma nominal y ayuda a conformarlo como expresión referencial, en el análisis del sintagma nominal no se incluirá el artículo dentro de su núcleo. Vamos a ver este otro ejemplo. El noble gesto solidario del pueblo ruso. El núcleo, ¿quién es? Gesto, evidentemente. Él es un determinante y los modificadores son el adjetivo noble, el adjetivo solidario y del soldado ruso, que es un complemento preposicional. Entonces espero que hasta aquí este video les haya servido y por supuesto espero que me dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal también y activen la campanita de notificaciones para que vean mis videos justo cuando yo los ponga. Hasta pronto.